Buenas tardes. Primero que nada, gracias por compartir su tiempo, como decía el hermano, con nosotros. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a leer dos historias, vamos a ir directo al texto para aprovechar bien el tiempo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Dos vidas diferentes, dos vidas completamente distintas. Muy probablemente estas personas no se conocían. Como muchas personas que conocemos en la vida, personas que no se conocen, personas que han tenido vidas completamente diferentes, pero tienen una necesidad en común. ¿Cuál es? Es que tenemos cáncer, nos conocimos allá en el hospital, en el tratamiento. No, es que tenemos diabetes, es que tenemos que dializar y nos conocimos en la diálisis. No nos conocimos en toda la vida, pero la necesidad hizo que nos conociéramos. Bueno, aquí vamos a ver dos historias muy similares de personas que no se conocían, pero tenían una necesidad en común. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? El juicio de la sociedad, la madre sola, la madre embarazada, el homosexual, el borracho. Pero el religioso no se juzga a sí mismo. Y está en la misma línea. Respondió Jesús: no es que pecó o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con los ojos, con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, al estanque del enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve a lavarte a Siloé, y me lavé y fui y recibí la vista. La explicación más sencilla que hasta el niño la puede entender. Un hombre que se llama Jesús, no sé, dice que se llama Jesús, yo no lo conocía, era ciego. Le dijeron: ¿dónde está él? No sé, ni idea. Bueno, le llevaron a los sacerdotes, a los jueces de la moral de aquel entonces, que odiaban a Jesús por hacer estas cosas. Imagínense, lo odiaban por sanar personas, lo odiaban por limpiar leprosos, lo odiaban por dar vida a los muertos. Amaban más su religión que a las personas. Bueno, cuento corto, lo expulsaron, por decirlo así, de la iglesia. En ese tiempo no había iglesia. ¿Cómo te atreves a hablarnos tú a nosotros de Jesús? Tú naciste en pecado, naciste ciego. Lo expulsaron, el Señor lo encuentra y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Yo soy. Creo, Señor. Y le adoró. Fue salvo. Bueno, lea la historia, es muy linda. Son en menos de 5 minutos la ley. Juan capítulo 5, para redimir bien el tiempo. Guarden en la retina, por favor, la historia de este ciego que no conocía a Jesús, no sabía quién era, nunca había ido a una iglesia, no tenía idea del Evangelio, nunca en su vida había escuchado nada de Dios, por decirlo así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque ellos creían que un ángel del cielo descendía de tiempo en tiempo al estanque que agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, toda una vida. Cuando Jesús lo vio acostado,
mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito tomar tu lecho. Y le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta aquí, por el momento, dos historias que representan perfectamente a la inmensa mayoría de las personas. Pero dos personas que no conocían a Jesús, no tenían ni idea que Dios les amaba, no sabían que sus pecados les arrastraban a la condenación, no sabían cómo ir al cielo, por decirlo así. Estas dos personas tienen una necesidad en común, que es la sanidad, pero ellos no saben cómo. Pero el Señor vio una sanidad, una necesidad mayor, que es la sanidad de su alma. Fíjese, un ciego nació ciego, no fue culpa de él, pero había un estigma social, como con muchas personas hoy en día. Un estigma social. La prostituta, el homosexual, el borracho, la madre soltera, el comunista o el socialista o el derechista, o lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras. Había un estigma social. Gracias a Dios que Dios no es chileno. Dios no hace esas cosas. Dios ama a las personas en su condición natural. Dios te ama tal como eres. Bueno, pero hay una condición que es sumamente decidora. Había un ciego que nació ciego y el Señor dijo, Dios permitió esto para que Dios se manifieste en la vida de él y de las personas que lo rodean. Pero había otra persona enferma, un paralítico, que estaba paralítico ya hace 38 años y el Señor cuando lo sana le dice, ve y no peques más para que no te venga algo peor. A veces las condiciones de nuestra vida son consecuencia de nuestros malos procederes. Había uno que nació ciego, no hizo nada, pero había otro que llegó al punto de estar paralítico porque practicaba pecados en su vida. No sabemos cuál, es irrelevante. Tú también los practicas, yo también. Solemos hacer cosas que no debemos hacer. A veces basta con decir, Señor, perdón, pero a veces no sirve eso. A veces hay consecuencias. A este se le dijo, no peques para que no te venga algo peor. Te perdono, pero no hagas más esto. Al otro simplemente se le dijo, tus pecados te son perdonados. Ambos tenían la necesidad de ser perdonados. Fíjese qué interesante. El primero, el ciego, no conocía al Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Sabe qué? Un paréntesis. Me acuerdo cuando los hermanos en los ministerios, la RRB o en la radio, contaban acerca de los misioneros en el mundo, las historias, tantas hermosas historias. Y una de las historias que contaban cuando iban por el desierto, en los países africanos, y se acercaban los misioneros a las tribus, y le decían, ¿han oído hablar de Jesús? Y ellos le decían, no vive por acá. Nunca habían oído hablar del Salvador. Bueno, a este ciego le pasó lo mismo. ¿Quién es? ¿Qué Jesús? No sé quién es Jesús. Pero en cambio este otro, el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Qué interesante. ¿Cuál es la respuesta? Señor, llevo aquí mucho tiempo y siempre que quiero meterme, alguien se mete antes que yo, pero el Señor no le preguntó eso. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Dios conoce tu vida, conoce mi vida. Ah, bueno, Señor, mire, lo que pasa es que si usted conociera las cosas que yo he hecho, y usted no sabe las que yo he hecho.
pero Dios las conoce y te ama igual. Es menester que todo ser humano se acerque a su Salvador para ser salvo. A mí me encanta, yo sé que a veces los hermanos me traen lo mismo. ¿Tú has oído hablar de Jesús? No, nunca habían oído hablar de Jesús. Ninguno de los dos. Los dos necesitaban ser salvos. Bueno, la pregunta es, ¿tú crees en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a salvar a las personas, que nació en Belén, el arbolito de Pascua, o el pesebre, o el niñito Jesús? Todo lo que, ¿tú crees eso? La inmensa mayoría de las personas con las cuales he conversado en mi vida me dicen, sí, yo creo eso. Que Jesús vino a salvar a las personas, y el angelito, y todo eso, sí. ¿Y tú le has pedido alguna vez que te salve? Y la inmensa mayoría de las personas no saben qué contestar. Creen que Jesús vino a salvar, pero ellos nunca le han dicho al Salvador, Señor, sálvame, porque soy un pecador, porque voy rumbo a la condenación. Sálvame, Señor, perdona mis pecados. El ciego sufría el estigma social de algo que no era culpa suya. Muchas veces la pobreza, no sabemos el trasfondo. Y cuando uno es niño uno no sabe la pobreza, ¿no? Yo, en los 70 y hace muchos años ya, había una pobreza en Chile, que ustedes no se imaginan. No solamente no había plata, sino que no había cosas. Algo que los jóvenes de hoy día no van a entender. No había cosas, no había. Más allá de que tener plata, que no había plata, pero si la tenías, no habían cosas. Pero cuando tú eres niño no te das cuenta que andar a patita pelada en verano es malo. O sea, no andar a patita pelada, es rico andar en la playa, pero después cuando llega el invierno ya no es lo mismo. Pero no te das cuenta porque eres niño, te criaste así. Es que tengo hambre. Va, anda al árbol y saca una fruta. Entonces, la pobreza es un estigma social. A veces, la riqueza es un estigma social. A veces, mis padres, o este de tal o cual familia, es un estigma social. Dios no hace estigmas sociales. Dios no hace eso. Dios ama a las personas tal como son. Pero es necesario que todas las personas reconozcan su ceguera espiritual y su incapacidad, como el paralítico, para acercarse a Dios por medios propios. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el ser humano no se puede salvar solo. No se puede salvar solo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando de estos temas, cuando resucitó Lázaro, le dice a sus hermanas que lloraban, todas tristes, porque no sabían que el Señor iba a hacer ese inmenso milagro de resucitar a Lázaro, le dice, el que vive y cree en mí, como dice la escritura de su interior correr ríos de agua viva. Lo quiero citar textual. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntan a las hermanas de Lázaro. El que vive y cree en mí. Cuando dice el que vive, primero que nada es para los vivos. Es que mi abuelita murió y yo oro todos los días que mi abuelita me cuide. Deje a su abuelita tranquila. Deje a su papá, no sé, déjelo en paz. Él no tiene sus problemas, los problemas los tiene usted acá. Es para los vivos el Evangelio. El que vive y cree. ¿Qué cree usted? ¿Sabe que hay mucha gente que cree muchas cosas? Yo tengo mi religión. Yo no soy tan malo. Soy joven todavía. Oiga, yo soy buen padre. Soy buena madre. Soy buen hijo. Soy buen estudiante. La gente cree muchas cosas. Y creen que por creer eso lo va a llevar al cielo. Algún día Dios se tiene... Yo escuchaba a personas, algún día Dios se tiene que acordar de mí. ¿Por qué Dios tiene que acordarse? ¿Por qué? Esa es religión vana. Esa es autosuficiencia vana y que no sirve para presentarse ante Dios. No sirve para nada. Lo que una persona debe hacer es despojarse de toda pretensión humana. Como la tenía el ciego, no tenía absolutamente nada de qué jactarse. Nada, o sea, nada. Pobre, mendigo y ciego, ¿qué más le vamos a pedir? Y el paralítico tampoco, no tenía nada de qué jactarse. Y más encima, muy probablemente estaba en esas condiciones por la práctica de algún pecado. Anda a saber. Señor, no tengo nada de qué jactarme.
No tengo ningún motivo, ninguna razón para que tú tengas misericordia de mí, Señor, perdóname. ¿Sabe qué? Pedro, cuando se encontró con el Señor, reconoció su condición. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Pablo, que perseguía al Señor con furia a los cristianos, porque él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Creía un error, pero él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero que tú creas que algo está bien no significa que esté bien. Que tú creas que algo es bueno no significa que sea bueno. Que tú creas que algo no te hace daño no significa que no te va a hacer daño. Y que tú creas que la vida que estás viviendo ahora te va a llevar al cielo no significa que te vaya a llevar al cielo. Pablo se arrepintió. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. La mujer pecadora, la prostituta, lloraba a los pies del Señor y con sus lágrimas lavaba sus pies y con sus pelos secaba sus pies. Ella sintió la indignidad. No, pero yo no soy tan malo. ¿Sabe qué? Es necesario que toda persona, todo ser humano reconozca que no tiene ninguna virtud para salvarse a sí mismo. Por eso el Señor vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es necesario hacer, Señor? Reconozco que estoy perdido, reconozco que mis pecados me separan de ti, reconozco que voy rumbo a la condenación, Señor, sálvame. ¿Sabe qué? Usted está en una ventaja, porque usted ahora conoce de Jesús. El ciego no conocía quién es Jesús, no tenía idea, usted sabe ahora. El paralítico trató de darle una explicación, pero tampoco conocía de Jesús. Usted sí conoce ahora de Jesús. Que Dios te ama tal como eres. Que Dios te busca para salvarte. Que Dios no te pide nada, excepto el corazón. No hay nada que uno pueda hacer para acercarse a Dios, para congraciarse con Dios. Los más grandes, si usted se da el tiempo, ojalá algún día, hombres y mujeres de la Biblia, en algún momento se encontraron con Dios y sintieron su indignidad, pero se arrepintieron. ¿Y saben lo que hizo Dios? Los perdonó, los amó. No hay estigma social. Dios no te apunta con el dedo. Dios no es así. Dios ama a las personas tal como son. Pero es necesario que el ser humano, que el hombre y que la mujer, que el joven o que la señorita se arrepienta de sus pecados. Señor, perdóname. Apártate de mí, Pedro dijo, sentía su indignidad. Pero Dios lo amaba. Ven en pos de mí, yo daré pescador de hombres. ¿Sabe qué? Para finalizar, mire, Dios perdonará cualquier pecado al ser humano. Ay, Señor, pero ¿cómo? Yo conozco a una persona. Ay, pero sí, Dios perdonará cualquier pecado al ser humano. Aunque eso no lo libre de la justicia humana. Que han perdido en la celda esperando el pelotón de fusilamiento. El ladrón de la cruz se arrepintió. Fue salvo. Pero pagó por sus pecados. Con la vida. No esperes llegar a ese momento. Dios te ama y te quiere salvar. Pero hay un pecado que Dios va a perdonar. ¿Cuál es este? Rechazar su amor. Ese pecado no tiene perdón de Dios. Y por ese pecado, un hombre y una mujer merece arder eternamente en el infierno. Pero mientras hay vida, el que vive, lo leímos, mientras hay vida y esperanza, el que vive es para ti que estás vivo. Y cree en mí, cree en Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador personal, tiene vida eterna. ¿Crees tú esto? Te invitamos en el nombre de Dios a que seas salvo, a que dejes las pretensiones personales de lado y los prejuicios. Somos prejuiciosos nosotros. Los seres humanos somos terriblemente prejuiciosos. No, yo no soy tan prejuicioso. Somos terriblemente prejuiciosos. Vemos una persona mal vestida y nos apartamos. O vemos una persona negra, blanca, verde, amarilla y nos apartamos. O una persona con, tal vez más pobre y nos apartamos. Somos prejuiciosos los seres humanos. Digan que no. Yo soy prejuicioso y eso que es malo. Siempre lucho con eso. No. Nada de prejuicioso. Y me he llevado las tremendas sorpresas. Que la persona a la cual he prejuiciado ha sido una persona maravillosa. Muchas veces. Una de las más grandes experiencias en mi vida en cuanto a evangelismo han sido en los hospitales. Prejuicioso. Y resulta que allí hay gente que escucha y bebe el evangelio con avidez. Una de las experiencias más grandes de mi vida en el evangelio cuando me ha tocado hablarle a prostitutas y homosexuales. Yo digo, un tratado para usted. Y te dicen, ¿qué es esto, Señor?
Es que Dios le ama. ¿En serio? ¿Y de qué habla? Ah, pues si te está preguntando de qué le vas a decir. Y ahí te das cuenta que está mal de uno. Dios no es así. Dios te ama tal como eres. Por eso estás yo hoy acá. Por eso estás hoy acá. ¿Por qué crees? Dios rodeó tu vida. Dios te cuidó todos estos años. Dios puso un muro alrededor de ti para que hoy pudieras estar acá y escuchar una cosa. Que Dios te ama y te quiere salvar. ¿Qué vas a hacer tú? Te invitamos en el nombre de Dios a que seas salvo. A que le pidas al Señor, sálvame. Necesito desesperadamente que Dios bendiga su vida. Continuemos con la ayuda del Señor, leyendo en la Epístola a los Romanos, capítulo 10. Epístola a los Romanos, capítulo 10. Estamos contentos, éramos invitados, amigos, conocidos, queridos hermanos, personas que conocemos de la feria también, están acá. Agradecemos al Señor su presencia y pues, su presencia también nos encuentra a nosotros. Veamos pues en la Epístola a los Romanos capítulo 10 y versículo 8. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora un poco más adelante, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y una última porción que quisiera leer es una pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 26. Solamente la pregunta que aparece en este versículo. Juan capítulo 11 y versículo 26. Al final está la respuesta y está la pregunta, perdón.
¿Crees esto? Leámoslas otra vez. ¿Crees esto? Ahí está bien la lectura. Esperamos que el Señor nos ayude en la exposición de su palabra. Estimado oyente que en esta noche nos acompaña, ha hecho bien en venir a escuchar el mensaje de salvación. Sabemos que ha dejado la comodidad de su casa para venir hasta acá y sentarse en estos duros bancos, pudiendo estar en su casa en un sofá viendo la televisión cómodamente y plácidamente. Así que estimamos y apreciamos que usted haya venido el día de hoy, pero más Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como usted ha notado, en esta noche hay hombres y mujeres, algunas mujeres usando velo. Nosotros los hombres tenemos el cabello corto y hay una diferencia en vestimenta. Los hombres vestidos varonilmente y las mujeres como una dama. El Señor nos ha sacado de una vida de la cual nos da vergüenza hablar. Por eso queremos decirle que no le estamos diciendo que usted sea como nosotros, o que se una a nosotros, o que nos dé de su dinero a nosotros, porque no es nuestra intención y jamás lo vamos a hacer. Por lo tanto, no queremos que usted sea como nosotros, sino mejores que nosotros. Mire, aquí usted puede ver un hospital. Aquí hay hombres y mujeres que en el pasado éramos ladrones, éramos adúlteros, éramos fornicarios, éramos idólatras, mentirosos, maledicientes, decíamos muchos garabatos. Cuando la palabra de Dios dice que por cada palabra obscena que los hombres digan, de ella darán cuenta delante de Dios. Pero el Señor nos ha salvado. Y hemos venido a Él con las piernas quebradas, con un brazo fracturado. Y nos ha traído a la iglesia. Y aquí Él nos ha curado. Nos ha dado la salvación de nuestras almas. El perdón de nuestros pecados, que es lo más grande que puede alcanzar un ser humano. De manera que no nos creemos mejores que usted. No, Señor. La primera porción que hemos leído, una porción quizás conocida por usted. Mas, ¿qué dice? Hablando del mensaje de salvación, de la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora,
¿Crees esto? ¿Usted cree que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo? ¿Usted cree esto? Hemos leído palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A mí no me molesta que me digan pecador, ¿saben? Yo me pongo bravo porque lo soy. Y entiendo cuando leo la palabra de Dios que hay pecado en mí. Que muchas veces siento odio hacia los demás. Y tengo que luchar y le digo al Señor, Señor, perdóname, sé que no debo sentir esto. Soy humano. Ayúdame a amar a mi prójimo. Eso es lo que Dios quiere, ¿sabes? El Señor Jesucristo dijo en uno de sus sermones, bienaventurados los pobres. ¿Los pobres económicamente? No. Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted sabe una persona pobre? ¿Qué pasa cuando una persona pobre pasa o está vitrineando en el centro y ve unos zapatos o una dama ve algo que le encanta de la vitrina? ¿Qué dice el pobre cuando ve aquello que le gusta? Si tan solo yo tuviese plata, si yo tuviese las lucas, yo me lo compraría. El pobre sabe que no tiene opciones. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que en pocas palabras le dicen al Señor, Señor, yo no tengo. Mis fuerzas son pocas, son vanas. Y entiende que son pobres en espíritu delante de un Dios tan grande y misericordioso que les quiere salvar. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué pasa cuando vemos a una mujer? No quiero estigmatizar, no es la idea, quiero solamente sacar a colación un ejemplo. Cuando el hombre golpea a la mujer, bueno, no son hombres, son pocos hombres. Los hombres que golpean a sus esposas, y usted ve que ahí está la esposa, sujeta, sumisa, amando a aquel hombre cuando aquel hombre no se lo merece. ¿Qué decimos de esa mujer? Muchas veces, oye, que abra los ojos. Ese hombre no vale la pena. Y la mujer sufriendo. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Será que no se da cuenta? ¿No reacciona? Hay que hablar con ella. Y muchas veces nos duele, ¿cierto? Bueno, amigo, todo venga a nosotros. Y Él nos sacó
del lugar donde precisamente estás. Y ahora nos damos cuenta que íbamos a pasos agigantados hacia la misma perdición eterna. Sin Dios. Caminábamos sin Cristo, sin ninguna esperanza. Y nos invitaban a las reuniones cristianas y le decíamos, ¿qué voy a hacer yo para allá? No, lo mío es cerveza, es licor, yo me quiero divertir en este mundo. Nos golpeaba aquel hombre y como la mujer ahí estábamos aguantando. Pero ahora la venda ha sido quitada. Y queremos hablarte de este Dios tan grande que a nosotros nos ha salvado y nos ha transformado nuestras vidas para siempre. Y queremos compartirlo contigo y decirte que vengas a Él tal como estás. No pretendas arreglar tu vida porque no lo vas a lograr. Solo no vas a poder acomodar ni arreglar tu vida. Porque la Biblia dice que el pecado, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, muchas veces cantamos, tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Quiere Satanás tu muerte, Cristo quiere tu salud. El apóstol Pablo, o antes de conocer a Cristo, él se había propuesto perseguir y humillar a los cristianos que predicaban el evangelio en los caminos. Y él fue a los principales religiosos de entonces y les pidió cartas para que se la firmasen y la autorizasen de que si él veía a los cristianos predicar el evangelio, él los iba a poder llevar y meterlos a la cárcel. Los perseguía. Era un hombre que en su mente y en su corazón y en su celo irracional pensaba que estaba haciendo bien. Y él iba camino a Damasco. Y dice la Biblia que le rodeó una luz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese cómo Jesús, nuestro Señor, trata a sus seguidores. No como otros, sino como a él mismo. Porque la Biblia dice que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza quien nos gobierna a nosotros. Y se le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Y hay una expresión acá que yo quisiera resaltar con usted en esta noche. El Señor Jesús le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En nuestro español tan básico, el Señor le dijo a Saulo, Saulo, tú estás luchando contra un objeto filoso, contra una aguja, contra una espada. Te estás hiriendo tú mismo. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ojalá usted tenga también esta intención de conocer al Señor. Le diga, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? El carcelero de Filipo les preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta que recibió? Debes hacerte 12
persignarte 12 veces en el día, caminar de rodillas 3 kilómetros a las 12 del día y bueno, vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, esto es algo que muchas veces no entendemos. El ser humano siempre ha querido tener las cosas esforzándose. Pero cuando nos medimos delante de un Dios inmensamente grande, nos sentimos desnudos delante de Él. No podemos contra Él. Amigo, el hombre más rico del mundo jamás podrá comprar la salvación. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, excede el dinero que se pueda acumular. Y a Dios jamás le pueden llegar a comprar la salvación de un alma, sino solamente por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera que lo que te estamos predicando en esta noche es digno de que tú lo recibas. Es que cuando aceptamos a Cristo, aceptamos su palabra, Él nos dignifica. Aquel que antes era un voladito, a usted lo ve bien vestido. ¿Cómo la palabra de Dios dignifica a un hombre, a una mujer? Lo transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y hemos leído también, esta es la palabra de fe que predicamos. Y hemos leído también, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no sé cuál es su pensamiento con respecto a Dios. Mira, amigo, aquellos que piensan que Dios no existe, yo respeto y debemos respetar lo que otros piensan. Pero cuando yo me voy al libro de la palabra de Dios, hay una confianza en mí que crece cada día. Y es porque Dios pone la fe necesaria en mi corazón, en nuestros corazones redimidos por su gracia. Aunque muchos digan que Dios no existe, mi alma dice lo contrario. Se cuenta la historia de un niño que quería decirle al papá, era un niño de la clase bíblica, quería decirle al papá, papá, Dios existe. Pero el papá se burlaba de él, le decía, no, pero ¿cómo me va a decir que Dios no existe? Yo no lo veo. ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está para verlo? Y este niño se hizo un volantín para poderle explicar al papá que Dios existe. Y llamó al papá, papá, vamos a elevar el volantín. Y le echó hilo al volantín. Y le echó todo el hilo, el carrete, hasta que ya el volantín no se veía.
Y el niño le dice al papá, papá, toma el hilo. ¿Tú ves al volantín? No, no lo veo. Pero sientes que te da un jaloncito, ¿verdad? Sí, papá. Sí, bueno, papá, así es Dios. Aunque no lo vemos, yo siento que me da un jaloncito aquí en el corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es premiador de los que ven. De manera que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Crees esto? Pasan días, meses, años, con famosa rapidez, y nosotros pronto iremos de este mundo. ¿Y qué después? Vida y muerte están delante, salvación y perdición. Tienes tú que decidirte. ¿Cuál será tu decisión? Ven creyendo. Ven creyendo. Ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo. Ven creyendo. Ven a Cristo y vivirás. Oh amigo, este es el mensaje de la salvación. Son las buenas nuevas de Dios para ti. Que no todo está perdido. Hay esperanza para los que están vivos. Después de muerto, nadie podrá decidir por ti, porque la salvación que Dios está ofreciendo es personal. Dios te está llamando a ti, como dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo cuando le escribe también a los hermanos en Éfeso. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué hace un novio cuando le pide matrimonio a una dama? ¿Qué le da? Un anillo, ¿cierto? Y cuando aquella dama ve ese anillo, ¿de qué se acuerda? Que se va a casar. Bueno, el mismo Dios, en la persona de su Hijo, nos ha entregado las arras del Espíritu, un adelanto. Nos ha dado un anillo espiritual. Y se ha comprometido en venir a buscarnos y a salvarnos de este mundo cruel y pecaminoso. De manera, amigo, que mi amiga en esta noche nos acompaña. Este es el mensaje que queremos dejar contigo. Más, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que está cerca de ti, la estás escuchando. No tienes que viajar a otro país. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el apóstol también dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, te estás haciendo daño. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira sobre ti. Estás motorando ira sobre ti.
De manera que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, a hombres y a mujeres, grandes y pequeños. Él ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabe cuál va a ser la causa del juicio de Dios? Su hijo. Su hijo. ¿Por qué si yo te lo regalé, tú no lo aceptas? Mire, Dios no va a tolerar de que el ser humano pisotee a Jesús. Piensa de él lo que quiere. Dios va a juzgar a este mundo bajo la verdad de Jesucristo. Usted sabe cuál va a ser la condenación, la tristeza y la desesperación más grande del ser humano, que vaya al infierno, que en vida escuchó el evangelio y pudo haber creído, estuvo tan cerca y no lo hizo. Y la Biblia dice que en este lugar Dios no se va a acordar de ellos. Esto va a ser el peor tormento del ser humano, donde sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En esta noche puede evitar, viniendo al Señor con humildad, con mansedumbre, al corazón contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. Búscale. Él te ama. Él te quiere salvar. Pero debes hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor pues te ayude y Él bendiga por usted su canal.